López de Uralde, máximo responsable de Equo. Señor López de Uralde, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo debemos denominarle? Yo digo máximo responsable, pero es que no sé cuál es la palabra adecuada. Líder, coordinador. ¿Tiene usted algún cargo concreto, aparte de ser el máximo responsable? Bueno, de momento portavoz. Portavoz. Somos un partido en construcción, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues con el portavoz de Equo vamos a conversar en los próximos minutos, empezando por algunas de las cuestiones de actualidad que hemos analizado en esta mesa. ¿Qué le ha parecido la decisión de la mesa del Congreso de no admitir que Amaiur tenga grupo propio en el Congreso? A mí me parece un disparate porque, en primer lugar, lo que se ha hecho es poner a las minorías en una situación imposible, porque ahora hay un grupo mixto que parece el camarote de los hermanos Marx. En segundo lugar, hay herramientas para que Amaiur tuviera su grupo parlamentario desde el punto de vista legal, y por lo tanto discrepo absolutamente de la decisión del Partido Popular. Creo que es un error y que va a dificultar. Bueno, pienso que seguramente Amaiur lo ganará en los tribunales y al final habrá grupo parlamentario, ¿no? ¿Cree que ha sido una decisión política, básicamente, como expresaba el portavoz de Amaiur? Absolutamente política, sí. Ha sido pues el demostrar pues por parte del Partido Popular que no van a permitir a Amaiur pues el más mínimo espacio, ¿no? Bueno, también es destacable la abstención de Convergencia y Unió y del PSOE. Sí, efectivamente, no se han querido mojar, pero claro, aquí hay que hablar claro. Es decir, si se quiere que, como ha dicho Blanco esta mañana en la cadena SER, si se quiere que la izquierda abertzale juegue en política, pues hay que permitir que tenga el espacio político para jugar, digo yo, ¿no? ¿Y qué le ha parecido esa iniciativa por parte de Unión Progreso y Democracia de pedir la ilegalización de Amaiur? Bueno, yo creo que eso no tiene, en el momento actual creo que no tiene sentido ni va a ningún lado, más allá de, a lo mejor, de tratar de, bueno, pues de ocultar o de poner un poco de sombra sobre el pacto que UPyD ha hecho con el partido de Álvarez Cascos, ¿no? El lunes será la sesión de investidura. Veremos entonces qué es lo que cuenta Mariano Rajoy sobre las medidas, las líneas de actuación de su gobierno, al menos las principales y las más inmediatas. Pero ya ayer escuchábamos al futuro presidente del gobierno pues decir que tendrá que adoptar dentro de esas medidas no gratas para la ciudadanía. ¿Usted cree que es en esta situación económica absolutamente, estrictamente necesario adoptar medidas que no sean gratas para la ciudadanía? ¿Está plenamente justificado? Bueno, yo creo que estamos en una situación un poco paradójica en la cual realmente nos va a gobernar un partido que no ha hablado claramente de qué es lo que va a hacer durante la campaña electoral, ¿no? Esto es algo que, bueno, la ciudadanía le ha dado la confianza y por tanto tiene toda la legitimidad, pero creo que lo lógico hubiera sido, y lo deseable, que estas medidas se hubieran puesto sobre la mesa durante la campaña electoral y que la gente hubiera sabido qué es lo que se va a hacer, porque es que todavía a día de hoy estamos hablando de digamos, de aspectos generales, pero no se sabe concretamente a qué se refiere cuando se habla de recortes, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este momento todavía es difícil de responder, ¿no? Decía también Mariano Rajoy, la ciudadanía lo más seguro lo va a entender. ¿Usted cree que va a ser así? ¿Que las medidas que tome el gobierno van a ser entendidas? ¿Que no van a generar ningún tipo de protesta en la calle? Yo, ya digo que todavía sin saber qué medidas van a ser es muy difícil prever qué va a hacer la ciudadanía. Yo preveo que va a haber mucha respuesta en la calle porque hacia lo que parece que vamos pues es a recortes sociales, a una reforma laboral durísima y en definitiva pues a que la crisis la paguen los que menos tienen, ¿no? Y en ese sentido es previsible que si las medidas van por ahí, pues que habrá respuesta en la calle, claro. Hemos hablado también del fin de la prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos y me pregunto si Equo hubiera tenido representación o tuviera en estos momentos representación en el Parlamento Europeo, ¿cuál habría sido el sentido de su voto? ¿Habría dicho no a que siga esa prórroga del acuerdo pesquero? ¿Habría dicho que sí? No, nosotros hubiéramos votado a favor del derecho internacional y en ese sentido a que no se permita la pesca en aguas saharauis como hizo el Parlamento Europeo, ¿no? Creemos que es una decisión correcta y que es que a veces nos llenamos la boca de solidaridad internacional, etcétera, etcétera, y luego por la puerta de atrás estamos haciendo cosas que van en contra de esa solidaridad internacional y además hay también motivos ambientales en el sentido de la sobreexplotación del caladero, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay motivos para esa decisión y Equo hubiera votado a favor de la paralización de
Quienes votaron a Equo en las últimas elecciones generales fueron 215.000 personas, 215.000 votos. De todas maneras, obtuvieron gran número de votos en Madrid, sin embargo usted se quedó sin poder estar en el Congreso de los Diputados. Es verdad que estamos hablando de una formación todavía en construcción, muy joven. Sí tienen a ese diputado de Compromís, con el que acudían en acuerdo para estas elecciones. Me imagino que lo primero es luchar por una reforma de la ley electoral, porque con esos votos, en otras circunstancias, habrían obtenido representación. Bueno, yo creo que lo primero hay que poner en valor lo que hemos conseguido, que es mucho, ¿no? Es decir, que Equo es un partido que nace de la integración de 35 partidos verdes y progresistas, y en muy poco tiempo, prácticamente el 4 de junio es cuando tenemos la reunión de integración, y con el adelanto electoral tuvimos que ir a las elecciones pues de una manera bastante rápida. Y en estas condiciones, y luego con muchas dificultades que ha puesto la ley electoral, desde la necesidad de conseguir avales, nos han impedido también, la Junta Electoral Central nos impidió tener acceso a los espacios públicos de Radio Televisión Española, etcétera, etcétera, pues el haber conseguido 215.000 votos y habernos convertido de facto en la quinta fuerza política española en cuanto al número de provincias en los que estamos presentes y por el número de votos conseguidos, pues ya es un éxito relevante, ¿no? A partir de ahí, si la ley electoral hubiera sido distinta, pues nosotros entramos dentro del grupo de afectados por la ley electoral. Es decir, nosotros, según los cálculos, si hubiera un modelo electoral diferente, podríamos haber tenido entre 3 y 5 escaños, ¿no? Y por tanto, evidentemente, sí, estamos en la lucha por la modificación de la ley electoral, porque, bueno, pues es bastante paradójico, ¿no? Que con 215.000 votos, bueno, luego hay 125.000 que hemos conseguido en coalición con Compromís, que eso sí nos han dado un diputado, ¿no? Bueno, ahora vienen las andaluzas, las elecciones andaluzas, y ustedes ya han manifestado que se van a volcar aquí en Andalucía, donde obtuvieron 35.000 votos, si mal no recuerdo, en las elecciones generales, lo cual no es mucho, es menos del 1%, pero en cualquier caso van a pelear por tener representación en el Parlamento andaluz, y no lo van a hacer con Izquierda Unida. No, nosotros, bueno, lo tiene que decidir lógicamente las asambleas, pero en principio el sentir mayoritario en Equo es continuar el proceso que iniciamos en las elecciones generales y presentarnos en solitario como Equo en las elecciones andaluzas, con la idea de ir consiguiendo más votos. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, son muchos más de los que los verdes en toda su historia habían conseguido, y por lo tanto pues vamos avanzando sobre un proyecto, y lo que pretendemos pues es seguir creciendo sin prisa pero sin pausa, para que en España por fin pues haya un espacio verde, al igual que existe en otros países europeos, y en el Parlamento Europeo, por ejemplo, la cuarta fuerza política son los verdes europeos, y vamos a seguir trabajando en esa línea, que es a lo que aspiramos, ¿no? Mañana reunión de la Mesa Federal con representantes de toda España. ¿Izquierda Unida no les ha tentado para ir de la mano? Bueno, Izquierda Unida ha hecho alguna declaración en los medios en ese sentido, pero en principio nuestra opción, como digo, es ir en solitario, ¿no? Estamos con una situación económica que ya bien conocemos. Es verdad que se nos llena la boca de hablar de cuál es la situación económica. ¿Hay espacio para una solución vía verde, economía verde, para esta situación económica que tenemos, para esta crisis? Lo que no tiene sentido es tratar de resolver la crisis volviendo a aquello que nos ha traído aquí, que es el ladrillo, ¿no? Y nosotros vemos síntomas de que en las políticas que puede llevar adelante el Partido Popular se puede tratar o pensar en volver al ladrillo como motor de la economía. Nosotros, desde luego, aspiramos y luchamos y defendemos un cambio de modelo, la evolución hacia un modelo basado en lo que nosotros llamamos los sectores de la economía verde, que por cierto en Andalucía tienen un gran potencial, como es el desarrollo de las energías renovables, como decimos nosotros, conectarnos al sol, el desarrollo de la agricultura ecológica, en fin, el desarrollo de aquellos sectores en los que hay enormes yacimientos de empleo porque no están suficientemente desarrollados y que tienen realmente, que pueden ser el nuevo motor, o que deben ser el nuevo motor de una reindustrialización y de impulso a la economía española. Por lo tanto, nosotros, y no solo nosotros, la Oficina Económica del Gobierno cuantificó para el conjunto de España en 2,7 millones los empleos que se pueden crear en este campo de los sectores de la economía verde, ¿no? En cuanto a apuestas, ustedes hablan de subir los impuestos a quienes más tienen, también a quienes más contaminan, reducir gastos en asuntos religiosos y también en defensa. Estas serían las líneas de actuación de Equo. En cuanto al tema fiscal, evidentemente, nosotros hablamos de que pague más quien más tiene y quien más contamina. Introducimos el factor quien más contamina porque ahí hay
aspectos en los cuales se pueden conseguir recursos para el Estado para el impulso a estos sectores de la economía verde, ¿no? Y por eso esto es algo de lo que se habla muy poco, porque en España se dice quien contamina paga, pero aquí se contamina mucho y se paga muy poco. Recientemente tenemos el caso de Boliden, precisamente aquí, con el tema de Arnalcollar. Y en ese sentido, efectivamente, nosotros defendemos la necesidad de aumentar los recursos públicos para poder impulsar todas estas políticas sociales.